Bueno, hoy, después de 1000 años, vamos a corregir el examen. El primer examen, entonces si lo tienen a la mano, pues sáquenlo para que vean en qué se equivocaron o para que lo hagan conmigo. Y ya después al final, como ver un poquito de tema nuevo, vamos a dar un mini repasito, como un mini resumen de los 4 objetivos. ¿Listo? Entonces, voy a empezar con el examen. Les voy a compartir. Listo, ahí están viendo. Supongo que sí, no sé si me están contestando, no Sí se sé si... ve. Sí, bueno, sí, ahí los escucho súper bien. Listo. Entonces vamos a empezar con la parte teórica para que entonces me ayuden. Vamos a hablarlo, listo. No voy a copiar porque no lo tengo aquí programadito, entonces de pronto se nos llevaría mucho tiempo, entonces para que lo conversemos. De todas maneras, ustedes tienen sus exámenes, ya el profe se los entregó, me imagino, ¿cierto? Sí, Gaby. Listo, entonces para que lo corrijan, aunque yo algunos de las observaciones, entonces vamos a hacerlo. Primero, ¿cuál es el objetivo básico financiero o la meta de la administración financiera? Entonces, ¿quién me dice? ¿Quién se acuerda? Esto también sirve de recorderis. Bueno, entonces, como hace mucho no hacemos taller, voy a empezar yo. El objetivo básico financiero es aumentar el patrimonio de la empresa en armonía con los grupos de interés. ¿Cuáles son los grupos de interés? Son los accionistas, los trabajadores, los administradores, todos los que tienen acceso a los estados de resultados de la empresa, al balance general, a los estados financieros. ¿Qué cosas pusieron algunos de ustedes? Aumentar las utilidades, chicos, el que puso aumentar las utilidades y no puso más ni generar valor, ni incrementar el patrimonio, está mal automáticamente. Recuerden que las utilidades no significa dinero real, o sea, no necesariamente ese dinero en verdad está entrando a la empresa. Entonces, el objetivo básico financiero no es aumentar las utilidades. Entonces, ¿qué respuestas algunas fueron válidas? Generar valor, aumentar el valor de la compañía. Y ese va un poco más con el aumento del patrimonio. Entonces, esas respuestas fueron válidas. ¿Listo? Ya saben cuáles no. El que puso aumentar utilidades está malo. Está incompleta la respuesta. Listo. Siga. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Esa pregunta también la hicimos, está literal textual en el taller teórico que tuvimos. Con esa pregunta empezaba el taller, era un verdadero y falso. Entonces ahí la explicamos y dijimos cuál era el objetivo básico financiero. ¿Listo? Entonces, segunda, ¿por qué los estados financieros deben ser confiables, equitativos y comprensibles? Esa también la respondimos y también podía sacarse como por interpretación o por lógica. ¿Qué pusieron? ¿Qué se acuerdan? ¿Quién me ayuda? Yo puse, por ejemplo, que deben ser confiables en tanto que deben representar con exactitud las transacciones de la empresa con el fin de que tanto accionistas como dirigentes, como grupos de interés puedan tomar decisiones con base en certeza y así disminuir el margen de riesgo. Excelente. Está una respuesta muy completa. ¿Y qué pusiste de equitativos y comprensibles? ¿O ahí los uniste todo? Deben ser equitativos en tanto que todos los implicados deben tener igual acceso a la información y comprensibles en tanto que todo quien lo lea debe estar en capacidad de entender todas las transacciones y así poder tener una vista global y específica de la situación. Exactamente. Entonces, chicos, esa respuesta está literal, está perfecta. Entonces, resumiendo un poco, comprensibles. ¿Por qué deben ser comprensibles? Recuerden que todos los estados financieros están como en disposición para todos los grupos de interés, ¿cierto? Entonces, tanto trabajadores, administradores, socios, todo el que de pronto esté interesado en invertir en la compañía, cualquiera, digamos, que tiene acceso a los estados financieros. Entonces, todas las personas posiblemente no sean analistas financieros, posiblemente no sean economistas, tal vez ni siquiera tengan como una rama que tengan una relación directa con esos estados, ¿cierto? Entonces, tienen que ser fáciles de comprender porque se están abiertos a todo el público. Equitativos va para la misma línea, todos deben tener
todos deben tener la misma información, el trabajador, el financiero, el inversionista debe tener exactamente la misma información porque no hay prioridad ni para uno ni para otros. Listo. Confiables porque por lo mismo, con esos estados financieros se toman decisiones. Entonces, esos estados se esperan que sean transparentes, que tengan la información correcta, que no esté, digamos, que manipulación ahí, que pueda hacer que la empresa se vea más atractiva, que esconda algunas pérdidas, no, deben ser como legales. Listo, está clara esa pregunta. Esa también la respondimos en el taller teórico. Creo que está claro. Entonces, aquí, en esto se equivocaron un poquito más. ¿Verdadero o falso? La utilidad operativa, la cual está impactada por la estructura de capital, es aquella que una empresa genera como negocio, dedicado a una determinada actividad. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Hola, Gabriela. Hola, ¿cómo estás? Bien, yo coloqué que es falso porque la utilidad impactada por la estructura de capital y que está generada por la actividad del negocio es la utilidad del ejercicio. Oh, sí, bien, se puede valer, está válida la respuesta. Ojo que no es la utilidad del ejercicio como tal, sino la estructura financiera la que impacta el capital, pero está bien, tienes la idea. Entonces, ¿quién quiere complementar más esa respuesta? Va por ese camino, para que quede un poquito más completa. ¿Por qué está válida, digamos, su respuesta? Porque la utilidad del ejercicio es el final de la estructura financiera, por decirlo así, después de la utilidad neta que le restamos los dividendos y las reservas. Entonces, esa parte sí está impactada por la estructura de capital. Entonces, digamos que la cascarita de esta pregunta estaba aquí, la cual está impactada por la estructura de capital. Recuerden que la utilidad operativa, ¿cuál es? La utilidad operativa es donde llegamos después de utilidad bruta, le restamos depreciaciones, le restamos amortizaciones, le restamos los gastos administrativos y de ventas y tenemos la utilidad operativa. Esa utilidad operativa es lo que generó el negocio, no le importó cómo está financiado para nada. Entonces, esta era la cascarita. Esto es falso. ¿Por qué? Porque esto que está acá que dice es aquella que una empresa genera como negocio dedicado a una determinada actividad, eso sí está bien, pero esto que está acá, la cual está impactada por la estructura de capital, es completamente falso. Entonces se podía tener esas dos respuestas. Falso, ¿por qué? Porque la utilidad operativa no está impactada por la estructura de capital. O falso, así como puso el compañero, porque lo que está impactado por la estructura de capital es la estructura financiera. ¿Listo? O utilidad, o digamos que podría decirse la utilidad neta o la utilidad del ejercicio. Podría decir que esas utilidades sí están tocadas por la estructura de capital. ¿Está claro, chicos? Sí, es claro. Perfecto. Entonces sigamos con la D. ¿Cuál es la función de la depreciación y amortización en el estado de resultados integral? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice lo que puso? Yo puse que sus funciones son generar un ahorro para suplir el activo en el momento de terminación de su vida útil y reducir la base gravable de la empresa al disminuir el valor de su activo. Está perfecto. Entonces, ¿está alguna otra respuesta? Antes de que yo diga como la retroalimentación. Esa respuesta está súper válida. Entonces, también que se puede decir es como el desgaste contable, ojo, contable, que tienen los activos fijos y los intangibles, ¿cierto? Se puede ver como un ahorro, así como lo estaba mencionando el compañero, se puede ver como un ahorro para después reponer esos activos cuando cumplan como su tiempo, cuando haya que hacer mantenimiento o cuando vayamos como a renovar, ¿cierto? También es un beneficio para la base gravable porque va a disminuyendo el valor de los activos. Entonces, al momento digamos, cobrar ese impuesto, eso nos favorece porque es un rubro menos, ¿cierto? Entonces, como lo puso el compañero, está perfecto. Puede actuar como una especie de ahorro
también actúa a favor de la base gravable y también es el desgaste contable de los activos fijos y los intangibles. La depreciación es para los activos fijos y la amortización es para los intangibles. ¿Listo? ¿Alguna duda, chicos? ¿Sí es claro? Bueno, asumiré que sí. Bueno, listo, seguimos aquí. ¿Qué es el EBITDA y cómo se interpreta? Indique los 5 usos. A ver, ¿quién me dice primero qué es el EBITDA? Pusieron ahí varias respuestas que son válidas. ¿Quién se anima? Yo puse, por ejemplo, que el EBITDA es un margen que relaciona las ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización con los ingresos operacionales. Se interpreta, bueno, ya era hasta ahí, ¿cierto? Sí, ya les decimos los 5 usos, está perfecto. No, mentiras, dime cómo se interpreta también, ese pedacito de cómo se interpreta también. Se interpreta como el primer acercamiento al conocimiento del flujo de caja, pues exime la depreciación y amortización que no representa un movimiento de dinero. Está perfecto. Vuélveme a leer ese pedacito. Se interpreta como el primer acercamiento al conocimiento del flujo de caja, pues exime la depreciación y amortización que no representa un movimiento de dinero. Excelente, está perfecto. Entonces, ahí les dije, valimos varias respuestas. ¿Por qué? Porque muchos se fueron solamente como por el desglose, pues en esa primera parte. No estaba completamente bueno si ponían solamente una parte del significado y no ponían los 5 usos, ¿cierto? La respuesta es completa, ¿cierto? Pero la primera parte de la pregunta, si ponían, por ejemplo, el EBITDA es la utilidad operativa, agregándole la depreciación y la amortización, listo, tiene la idea que se le evita. Si ponían el EBITDA es la primera aproximación al flujo de caja, ¿por qué? Por lo que decía, porque se está asumiendo también la depreciación y la amortización porque no representan salida de dinero, se les vale también esa interpretación. También que pusieron el EBITDA, bueno, sí, pusieron esas dos interpretaciones, fueron las que valimos como respuesta. Bueno, también en la interpretación, los que ponían en la forma de la interpretación, es el dinero que me queda, cuando lo convertían en un margen, es el dinero que me queda para cubrir los 5 usos, y ponían de pronto un ejemplo, también se les valía esa respuesta. Entonces, ¿quién me indica los 5 usos? A ver, ¿quién está aquí conectado? Hoy los hombres sacaron la cara por el grupo. No sé, Sebastián, Santiago, el profe. Daniel no, ya ha participado mucho, aunque si lo quiere decir él también, bienvenido. Cristian. Impuestos, ¿me escucha? Sí, te escucho. Impuestos, servicio de la deuda, Súper. CAPEX, capital de trabajo operativo, dividendos. Perfecto. Ya. Esos son. Entonces, CAPEX, el incremento del KTNO, el servicio a la deuda, que el servicio a la deuda, ¿qué es? El servicio a la deuda es tanto el capital que se agrega para amortizar la deuda y los intereses. Bueno, llevo incremento del KTNO, CAPEX, servicio a la deuda, impuestos y dividendos. Esos son los 5 usos del EBITDA, ¿listo? Muchas gracias, Cristian. Y también, ay, me he olvidado, Dani, por ayudarme. Chicos, ¿está claro hasta aquí? Hoy mencionamos eso. Sí, Muy bien, sí, profe. vamos bien. Listo, está bien. Entonces, continuemos. Listo. Verdadero y falso. Aquí también algunos cayeron. No sé si
cayeron en las trampitas o qué, pero muchos cayeron en los verdaderos y falsos. Dice, el principio de causación argumenta que los gastos son erogaciones que se realizan con el propósito de generar ingresos. Justifica la respuesta. ¿Quién me dice verdadero o falso y por qué? Falso. Falso. ¿Por qué? El principio de causación es cuando se genera una factura. En el momento de una venta, pero no necesariamente hay flujo de dinero. Pues se paga. Exacto, esa es la respuesta más completa que pudieron dar, está perfecto. Muchos también pudieron solamente decir falso, ese es lo que se describe en el enunciado, no es el principio de causación, sino que es causalidad, ¿cierto? Porque vemos que ese significado exacto es el principio de causalidad. Entonces podían responder así, como acaba de decir el compañero, si no me equivoco fue Cristian de nuevo, o no, me equivoco, sí, eres Cristian, ¿cierto? Sí. Ajá. Sí. Como dice Cristian, estaba correcto explicar de verdad cuál es el principio de causación, que cuál es, lo voy a volver a repetir, es cuando se registra, cuando se registra la factura, por decirlo así, pero no necesariamente entra el dinero, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué decimos que es el principio? Que el ERI tiene el principio de causación. ¿Por qué? Porque nosotros registramos todas las ventas en el ERI, nosotros registramos también todos los gastos, ¿cierto? Todo lo que, digamos, por decirlo así, supuestamente entra y sale, pero nosotros con seguridad todavía no sabemos si, por ejemplo, esas cuentas por cobrar que se generaron después de las ventas, en verdad nos han entrado. Entonces, por eso decimos que el ERI tiene el principio de causación, porque se ha generado la factura, pero no necesariamente se abrió la caja registradora para ingresar el dinero. Entonces pudieron responder así, el principio de causación es lo que les acabo de decir, o pudieron decir, el enunciado está describiendo, es el principio de causalidad. Pudieron responder de las dos maneras. ¿Está claro? Sí, es claro. Listo. Entonces continuemos. G. Cuando el margen operativo es igual al margen EBITDA. ¿Qué me dicen? Cuando no se tiene en cuenta la depreciación y la amortización. ¿Cuándo hay un qué? Cuando no se tiene en cuenta la depreciación y la amortización. Exacto, cuando no se tiene en cuenta la depreciación y la amortización. Muy bien. Cuando lo llamamos es cuando no se tiene en cuenta, más correcto es decir, cuando la depreciación y la amortización son iguales a cero. Entonces, en este caso, ya se acabó el periodo de contabilidad de desgaste de los activos contablemente, ¿cierto? Entonces, cuando esos dos valores son ceros, o también, la verdad, valí que pusieran, no se tiene en cuenta depreciación y amortización, porque tiene la esencia de cómo se calcula el EBITDA y cómo se calcula y cuál es la diferencia con la utilidad operativa. Entonces ya sabemos, ¿cuál es la única diferencia? El EBITDA que es la utilidad operativa con depreciación y amortización. Entonces por eso se vale que no se tenga en cuenta depreciación y amortización, o también se vale que es más correcto decir que la depreciación y la amortización son iguales a cero. ¿Listo? Muchas gracias. Ahí participó alguien nuevo, porque no son ni Cristian ni Daniel quien participó, para yo tenerlo en cuenta. No, fui otra vez yo, Patricia. Ah, sí, cambiaste la voz, ¿ah? Cristian, no sea así. El micrófono. Listo, está perfecto. Muchas gracias, Cristian. Listo, entonces continuemos. Y muchachos, los otros que muy calladitos, esto ya, ustedes, mejor dicho, ya son unos expertos en este tema. A ver, continuemos. ¿Cómo se relaciona? Sí, sigue esta. ¿Cómo se relaciona el EBITDA y los pasivos financieros? Muchos los vi aquí un poquito dudosos con esta pregunta. ¿Cómo se relacionan? Por Juan medio del José, servicio de la deuda. dime. Exacto. Se puede relacionar con el servicio a la deuda. ¿Qué más? ¿Qué más está por allá en los pasivos? Que están en los 5 usos. Los impuestos, por ejemplo. Entonces, ¿qué podría ser una respuesta? ¿Cómo se relaciona? Sabemos que el EBITDA, el resultado es como
lo que queda para pagar los 5 usos, que entre esos 5 usos hay algunos pasivos financieros. Entonces podían responder así y podían complementar. ¿Y cuáles son esos pasivos financieros? Está el servicio de la deuda, también está los impuestos. Ustedes, pues, hay una cosa que el incremento al CATNO, no sé si ya empezaron a ver de pronto, hablar un poquito del CATNO en clases. Algunos, el cálculo del CATNO, por ejemplo, se le va a restar esos pasivos financieros, entonces también se relaciona un poquito por ese lado. Entonces, si dijeron, si solamente respondieron, se relaciona con el, por ejemplo, con el servicio a la deuda, porque uno de los 5 usos es el servicio a la deuda. Esa respuesta completamente válida. Ah, metieron, lo hicieron con los impuestos, metieron los dos, está perfecto. Esa sería una respuesta válida. ¿Está claro? Sí, es claro. Listo. Entonces sigamos. Listo. ¿Y cuáles son las principales características de los activos fijos? Hay 3 específicamente que las mencionamos mucho en el taller. ¿Quién se acuerda? Tener una relativa larga duración, Tener una larga duración, exactamente. ¿Qué más? ser utilizado en las actividades operativas de la compañía, Que se utilicen en las actividades operativas de la compañía. Perfecto. Y la tercera característica, no estar a la venta. no estar a la venta. Esas eran las 3 características principales. Si me ponían esas 3 de una, punto literal válido completamente. Si me ponían de pronto 2 y una que era muy parecida, se los valida también completo. Si me ponían ya, pues si me ponían 2, se las valida de pronto a la mitad, y ya si solo me ponían una, ahí sí, chicos, ya sí estaba malo el punto. Esas eran muy fáciles. Algunos pusieron más características como que pueden sacar con lógica. Si tenían sentido, también eran válidas. Listo. Pero esas 3 eran las respuestas principales. Las voy a volver a repetir. Que tengan larga duración. Claro, ¿dónde están los activos fijos? Están en los activos no corrientes. Los activos no corrientes son los activos que para convertirse en líquido se demoran más de un año. Entonces, ese sería el primero. Segunda, que no están a la venta. Y tercero, que se utilicen para la operación de la empresa. Listo. Son esas 3 características principales de los activos fijos. Bueno, y ya por último, la última pregunta es, explique las principales cuentas del activo corriente. ¿Cuál es la principal diferencia con el no corriente? Listo. ¿Quién me dice cuáles son las principales cuentas del activo corriente? Son 5. Hay bancos, Ajá, caja y bancos. cuentas por cobrar, inventario, anticipos, inversiones temporales. Está perfecto. ¿Qué podríamos decir de pronto de caja y bancos? Es el activo más líquido, ¿cierto? Se puede, el que no se le acordaba de esa parte, de ese activo más líquido, puede decir, la caja, por ejemplo, se puede dividir en caja general, caja menor. ¿Qué más se podía decir? Podría decir, ahí es el activo más líquido, también se puede llamar efectivo, ¿cierto? Entonces podríamos haber dicho eso de caja y bancos. De cuentas por cobrar. Es lo que ha entrado a la empresa, lo que se ha vendido de la empresa que todavía no ha ingresado, ¿cierto? Que no lo han pagado. ¿Qué más podría decir? Se puede dividir en muchas cuentas por cobrar a casa matriz, cuentas por cobrar a clientes, cuentas por cobrar a empleados, podrían decir todo eso. ¿Qué se podría decir también en anticipos? A impuestos y a proveedores, podrían decir, se divide en eso. ¿Qué más? Inversiones a corto plazo. La principal inversión a corto plazo es el CDT. Entonces, esa era válida. Y ya por último, inventarios. ¿Qué podemos decir inventarios? Inventarios se divide también en tránsito, materia prima, producto en proceso, producto terminado y repuestos. Podían decir eso. Con eso ya el punto era completamente válido. Y, bueno, perdón, completamente válido no. Si me las mencionaban, listo. Posiblemente esa pregunta ya está a mitad válida. Faltaba la otra parte, que es, ¿cuál es la principal diferencia con el no corriente? Una cosa muy sencilla. ¿Qué es? Tiempo. El tiempo, ¿me respondiste? Sí, pues sí, que no es de corto plazo, es de largo plazo. Excelente, el tiempo, esa es la principal diferencia. Los Pero activos... a mí me quedó ese punto en medio.
Pues, porque no expliqué los cinco Porque no, objetivos pues, que te comenté, no los expliqué tanto. no los explicaste, claro, porque mencionarlos de pronto muy fácil porque ahí está el pastelito abajo con inventarios, cuentas por cobrar. Entonces sí había que decirlo un poquito, qué es la caja, qué es inventarios o en qué los puedo clasificar. Entonces sí, quedaba de pronto la mitad. Si ponías tiempo, digamos, la diferencia tenías la mitad, pero sí había que explicar las cuentas. Listo, porque aquí decía explique, no indique. Listo, tengan cuidado con esas cositas, pero en teoría les fue muy bien a casi todos. Listo, ¿queda clara esta parte teórica del examen, chicos? Sí, Gaby. Listo, perfecto. Entonces, continuemos con lo que para unos de pronto fue un poco más difícil. Listo, vamos a empezar con, ¿les parece que empecemos con el estado de resultados integral? Como para que vayamos en orden, porque ustedes saben que lo que nos dé aquí, después lo vamos a conectar con el balance, ¿listo? Entonces, empecemos por el estado de resultados integral. Vamos a hacer como hicimos el taller. ¿Les parece que yo lea todas las cuentas y decimos, ay, esto no, esto va en el estado de resultados y lo resaltamos, ¿listo? Entonces, de mi momento. Listo, empezamos. Imporrenta, ¿creen que va o no va? Ay, ay. Imporrenta, aquí recordando un poquito lo que acabaron de pasar. ¿Va o no va? Por acá hay unos impuestos. ¿Esos impuestos creen que es imporrenta o qué? Después vamos a armar, qué pena, no escuché. Dime. Sí. Vamos a armar el estado de resultados integral. Y sí, correcto, en el estado de resultados integral va la imporrenta. Entonces vamos a resaltarla. De todas maneras, al que no lo tenía como claro, recuerden que yo les daba una pista que aquí era como lo que va en el pasivo es todo lo que falta por pagar. Entonces por aquí habían los otros impuestos que habían, como que eran de pronto el engaño, que muchos se podían equivocar. Vean que aquí lo decía, impuestos por pagar. Recuerden que los que están aquí es como los impuestos que uno paga en el periodo, lo que ya voy a pagar o lo que ya pagué. En cambio aquí es lo que me falta por pagar. Entonces, impuestos por pagar va por acá en el pasivo. Muchos los confundieron y pusieron acá imporrenta y aquí impuestos, o aquí pusieron impuestos por pagar, imporrenta también, y acá no pusieron nada, o repetían sabiendo que todo estaba exacto. Entonces, perfecto, imporrenta va aquí. Había que hacer esa observación. Listo, costo de ventas, ¿va o no va? Sí, Sí va, excelente. Voy a resaltarlo. Inventario, ¿va o no va? no, No, muy bien. Valorización, ¿va o no va? No. Laborales. ¿Qué son los laborales? obligaciones no. Sí, obligaciones laborales. ¿Cuáles podrían ser? Pagar nómina, por ejemplo. Casi muy contaditas veces las nóminas van acá, porque como las nóminas se van pagando mes a mes, no es algo como que quede por pagar. Podría estarlo si digamos que la empresa no ha pagado las nóminas, está retrasada, sí podrían estar acá, pero casi siempre cesantías, lo que no se ha pagado de pronto de Honorarios. vacaciones, exacto, los honorarios, todo eso va aquí en laborales, obligaciones laborales. Entonces esto no es del estado de resultados, es pasivo, entonces no. Utilidades retenidas, ¿va o no va? No, No va, muy bien. Depreciación acumulada, aquí puede pasar también un poquito que se confundían. Recuerden que la depreciación que va aquí es la depreciación que se paga como en el periodo, lo que le vengo diciendo, también vengo diciendo en los impuestos, por ejemplo, los impuestos que pago en el periodo contable que estoy mirando. Aquí es lo que llevo acumulado, lo que me falta por pagar. Entonces, lo acumulado va acá,
lo que me falta por pagar de todo va acá. Entonces, esta depreciación acumulada va es en activos, no va en el estado de resultados, ¿listo? Para que lo tengan un poquito más claro y no se vayan a confundir de nuevo, ¿listo? Entonces, eso también muchas personas se equivocaron y pusieron aquí, antes de la utilidad operativa, pusieron depreciación acumulada acá, y es un error, van activos, ¿listo? Entonces, no va. Reservas acumuladas. ¿Va o no va? Viene siendo No, muy no va. parecido. No va, exacto. Viene siendo lo mismo más o menos de acá. En el ejercicio que hacíamos en clase, poníamos, por ejemplo, reservas del año anterior. Entonces uno sumaba esas reservas del año anterior con las reservas y ya iban acá. Entonces aquí ya no las hicieron más sencillitas, dijeron reservas acumuladas. Entonces estas reservas acumuladas ya sabemos que van en el balance, y esas reservas no son las que ponemos acá en el estado de resultados después de la utilidad neta. Entonces estas no van. Gastos financieros. ¿Qué son los gastos financieros? Sí, sí va. Sí van, exactamente. Y son, también se le puede llamar los intereses, que es como casi siempre ese rubro que va ahí, pues, o casi siempre solamente son intereses. Entonces, gastos financieros. Dividendos, También va. también. Los dividendos los pago en el periodo. Los dividendos, a no ser que dijeran dividendos decretados y no pagados, o dividendos por pagar, entonces ya de pronto esos podrían ir en el pasivo, porque de pronto los decreté y no los pagué, pero son dividendos del periodo que voy a pagar. Entonces estos van después de la utilidad neta. Pues sí van. Ventas netas, No, no va. sí van. Ojo. Ah, sí va, sí va. Sí, va, claro. Aquí muchos tenían y todo en el pastelito en el examen, aquí para que supieran que era el estado de resultados, empezamos de una con las ventas netas. Entonces, sí van, y van aquí en este, ya que tenían como la pistica, aquí solamente era que pusieran el 2100 que hay acá. Ahorita lo vamos a llenar, pero sí van. Espérense que se me perdió. Perfecto. Listo. Proveedores. ¿Va o no van? No van. Listo. Utilidad del ejercicio. ¿Ustedes creen que va o no va? Sí, sí va. Sí, va de último. Va de último, exacto. Es literal, su nombre lo dice, la utilidad del ejercicio es lo que tengo en mi ejercicio del periodo, por decirlo así. Entonces, eso es lo último que obtengo después de la utilidad neta, haberle restado las reservas y los dividendos. Y esta utilidad del ejercicio también, ¿dónde va a ir? En el patrimonio. En el patrimonio. Todas las utilidades retenidas, también las reservas acumuladas, la utilidad que obtuve en eso, porque yo al fin y al cabo también lo voy a sacar, pero aquí lo debo de tener más organizado, va a ir en el patrimonio. Entonces, hay dos, para que no se confundieran y todo, hay dos utilidades del ejercicio, aquí y aquí. Uno era para el ERI y otro para el patrimonio, para que fuera un poco más fácil para ustedes ubicarlo. Entonces ahorita este lo marcamos para el patrimonio, entonces este lo vamos a dejar perfecto para el estado de resultados integral. Listo. Inversiones corto plazo. ¿Va o no va? No, todo es de la situación financiera. Exacto. Ese es de la situación financiera. Muy bien, ese exactamente va en el balance. Ahorita perdón, en el activo. Ahorita lo definimos y todo, lo explicamos, ahorita lo ubicamos. Listo. Capital. ¿Va o no va? No, No, ese tampoco. exacto, ese no va. Ese viene siendo por aquí en el patrimonio. El capital también lo podemos llamar capital suscrito y pagado. Entonces no se confundan por los nombres. Es lo que aportan los accionistas, por decirlo así. Ese es como literal. Ese rubro es como lo que más por lógica define qué es el patrimonio. Ustedes saben que uno dice, deuda externa y deuda interna. Y ahí mismo lo que uno piensa cuando piensa en accionistas es como el capital que aportan. Entonces de una. Este capital va en patrimonio. Ahorita también lo ubicamos, no hay problema.
Listo. Depreciación y amortización. No nos dicen acumulada. ¿Va o no va? Sí, eso sí. Sí va, muy bien. Aquí no nos daban la pistica, pero esto cuando lo metamos lo vamos a poner a sumar o a restar. ¿Qué cosa? La depreciación y la amortización. Hacia restar. A restar, perfecto. Inversiones permanentes. No, eso es del activo. Exacto, muy bien. Esa viene siendo muy parecida a inversiones a corto plazo, solamente que como son permanentes, van a estar ubicados en el activo no corriente, porque tienen una duración más de un año. Entonces ahí sabemos que van inactivo. Ahorita la ponemos. Obligaciones financieras corto plazo. No va. Eso es un pasivo. Literal, esa es la deuda externa que uno mismo piensa. Deuda, obligaciones financieras. Listo. Gasto de operación. Muchos se pudieron confundir. ¿Va o no va? ¿Qué son los gastos de operación también? Son los costos indirectos que intervienen en la fabricación, pues, como los gastos Sí, como esos. mano de obra, los gastos de fabricación me dijiste, ¿cierto? Sí, aunque aquí más que todo, como lo tienen la palabra con gastos, es más que todo hace referencia como los gastos administrativos también. Entonces, digamos Sí. que ahí de pronto muchos llegaban a confundirse, pero viene haciendo referencia como a gastos de administración, ¿listo? Listo. Entonces, y esa pística que le dan, la palabra gasto, ¿listo? Entonces, este sí va. Impuestos por pagar, ya hablamos de esto, ¿va o no va? No va. Estos van en los pasivos. Reservas, no nos dicen reservas acumuladas, ¿va o no va? Sí. Sí va, muy bien. Cuentas por cobrar. No va, recuerden que nuestro estado de resultados integral tiene el principio de causación. Entonces, a nosotros asumimos que todo nos entró, pero no sabemos si en verdad entró el dinero. Entonces, cuentas por cobrar va en activo. Utilidad del ejercicio, ya la pusimos, sabemos que sí va, pero esta la vamos a guardar ahorita cuando estemos armando el patrimonio. Superávit de capital, también lo que aumentó el capital que ya teníamos. Entonces esta no va, sabemos que va en patrimonio, ahorita la ponemos. Ingreso financiero, ¿ustedes qué creen? ¿Va o no va? Sí va. Sí Sí va, va. muy bien. Muchos ahí de pronto no caían en cuenta, pero cuando, así como hay gastos financieros, de pronto puede haber una deuda a favor, una cuenta corriente, por ejemplo, uno mete, no será mucho, pero uno mete la plata en una cuenta corriente o una cuenta de ahorros y a uno le va entrando ingreso de 0.03 pesos por intereses. Entonces, así como hay gastos financieros, hay ingresos financieros. Entonces, esto va. Y esto va con signo que en el estado de resultados integral. Positivo o negativo. Positivo. Entonces, Positivo. Exactamente, positivos. Bancos. ¿Va o no va? no, no, No va, muy bien. Ve, no va, sí. Propiedad, planta y equipo. no, No va, muy bien. Gastos de ventas. sí va. Sí va. Entonces lo vamos a resaltar. Bonos. ¿Va o no va? No, No va, muy bien. Y anticipo proveedores. no, No va. Excelente. Entonces ya hicimos una mirada general y ya sabemos supuestamente qué cuentas van. Entonces ahora llega el orden. Entonces vamos a empezar. Ventas netas, aquí ya nos daban la pista.
Entonces ya tenemos el valor de las ventas netas. Lo voy a poner así formuladito para que no tenga que volverlo a escribir. Ventas netas, listo. ¿Qué va después de las ventas netas? Costo de mercancía vendida. El costo de la El costo mercancía de vendida. ventas. En este caso sería el costo de ventas. Muy bien, le cambiamos un poquito el nombre, pero no hay que confundirnos por eso. Entonces vamos a copiar y pegar. Costo de ventas, perfecto. Listo, entonces ya con esos dos rubros podemos obtener la utilidad bruta. Entonces, ¿qué es? Ventas netas menos lo que me costaron esas ventas. Entonces, vamos teniendo 630. Listo. Después de tener la utilidad bruta, ¿qué debo de restarle? ¿Qué tenemos por Gastos de aquí? administración. Costos Eso, de gastos. venta. Gastos. Depreciación y amortización. Perfecto, y aquí los tenemos. Gastos de operación, en este caso vienen siendo los mismos que los gastos de administración. Entonces están gastos de operación, copiamos y pegamos, gastos de operación. Gastos de ventas, por acá están, miren, control C, control V. ¿Y qué más? Depreciación y amortización, las tenemos aquí. Ya teniendo resaltado, identificado qué va, todo se vuelve un poquito mucho más fácil. Listo, entonces ya tenemos estos asignados. Entonces, ¿qué tenemos? Después de la utilidad bruta, le restamos los gastos de operación, le restamos los gastos de venta y le restamos la depreciación y la amortización. ¿Y qué tenemos? La utilidad operacional. Listo, 125. Listo, después de la utilidad operacional, ¿qué sigue? Financiero. Gasto financiero, ingreso financiero. Exacto. Mi deuda, de mis intereses a la deuda o lo que me pagan y lo que me sale. Entonces, gastos financieros y mis ingresos financieros. Entonces, aquí tengo que tener mucho cuidado porque no va, casi todo lo del estado de resultados integral va como restando, pero aquí me emitieron este ingreso financiero, entonces sé que esto va a sumar, entonces voy a tener mis 125 que tenía, le resto mis gastos financieros, mis intereses, y le sumo mi ingreso financiero. Listo, 110. ¿Qué sigue? Correnta. La imporrenta, exactamente. Entonces la copio. Entonces ya tenía mi utilidad antes de impuestos, que a eso también se le puede llamar como mi base gravable. Aquí no se los pusimos a multiplicar, pero si me dicen, tengo una tasa impositiva del 28% para cada año, entonces yo cojo mi base gravable y la multiplico por 28, ¿cierto? Entonces aquí en el caso nos dieron de una vez la imporrenta es 33, entonces tengo la utilidad antes de impuestos, le resto mi imporrenta y ya me da mi utilidad neta. Entonces ya lo tengo así, mi utilidad neta es de 77. Entonces yo reviso que todo esté dando como es. Perfecto, sí. Listo. Hay una Sí. pregunta. Entonces Dime. uno le pueden preguntar que el porcentaje de esos impuestos se descuentan de esa utilidad antes de impuestos. Pues digamos que los impuestos son 30% de la utilidad antes de impuestos. Entonces uno le tocaría sacarlo. Exacto, si a usted le Sí, preguntan, pues, le están preguntando al revés, literal. Entonces usted hace ahí una regla de 3. Usted dice, 110, no, usted dice, se le preguntan, ¿cuál es la tasa impositiva de este año? Entonces usted ya sabe, tenía 110 y pagué 33, entonces usted hace 33 sobre 110. Usted dice, la tasa impositiva para este año es del 30%. ¿Sí me entienden? Entiendo. Sí, sí. También te lo pueden preguntar así. O posiblemente ni siquiera te den esto, sino que te dicen, tiene una tasa impositiva del 30%. Entonces, si a ti no te lo dan, ¿tú qué hubieses hecho de una? Que si no me equivoco, también así lo hicimos en el taller. No, en el taller se les dio la tasa, los impuestos. Entonces, ¿ustedes qué hacen de una? Cogen este 110 y lo multiplican por el 30%. Y ese es el impuesto que tienen que pagar en ese año. Entonces, eso va de una aquí en el estado de resultados integrales. Varias maneras de preguntar.
pero está perfecto. Y si le preguntan la tasa, hacen lo que les dije, 33 sobre 110. Listo, chicos, después de la utilidad neta, ¿qué sigue? Les muestro las opciones. Reservas, dividendos, Exacto. utilidad del ejercicio. Reservas, dividendos, y ya vamos a hacerlo a mano para saber si lo teníamos bueno. La utilidad del ejercicio, ¿cómo es? Igual, mi utilidad neta menos las reservas del año menos los dividendos que debo de pagar. 70. Esa sería la utilidad del ejercicio. Y si miramos, efectivamente, la utilidad del ejercicio es 70. Entonces, ¿cómo se podían hacer, cómo se podían fijar ustedes si iban, digamos que en buen proceso, si eso estaba bien ubicado? Ustedes en vez de una coger la utilidad del ejercicio y ponerla aquí, ustedes saben que esto sí o sí les tiene que dar 70 al final después de todas estas restas y agregándole obviamente si hay algún ingreso. Entonces, si les daba 70, ustedes dicen, hasta este punto del ejercicio voy perfecto. Entonces eso era como una pistica, que se los, digamos que se los regalamos, porque si ustedes sin ninguna necesidad, nosotros hubiésemos dejado hasta aquí y ustedes hubiesen pues podido sumar y restar eso y les tenía que dar este resultado. Y también para que les cuadrara activos, pasivos y patrimonio, activos igual a pasivos y patrimonio, les pudimos haber dejado esta utilidad del ejercicio que ahorita vamos a poner acá para que la conectaran de esta a esta, ¿listo? Entonces, digamos que fue un regalito para que ustedes se dieran cuenta si hasta este punto iban bien. ¿Listo? Chicos, hasta acá claro. Un poquito también les sirve para recordar el tema anterior. Bueno, creo que sí. Listo, ahora empezamos con activos. Entonces vamos a seleccionarlos. ¿Listo? Espérense un momentico. Yo cambio el color. Inventarios, ¿va o no va? Va. Valorización. Bueno, espérense, vamos a hacer activos. Sí, bueno, hagamos todos los activos, no son muchos, entonces señalémoslos todos. Valorización, va, excelente. Laborales, ¿va o no va? No, no. No va, exactamente, es algo que yo le debo pagar a mis trabajadores, entonces va en pasivo. Utilidades retenidas, ¿va o no va? No va. Cosas del patrimonio. Exacto, ese es del patrimonio, muy bien. Depreciación acumulada, ¿va o no va? Va. Va, excelente. Listo. Reservas acumuladas, ¿va o no va? No va. Esas reservas acumuladas van en patrimonio también. Proveedores, ¿va o no va? No va. Esas antes son mis cuentas por pagar, van en pasivo. Inversiones corto plazo, ¿va o no va? Sí va. Va. Excelente. Capital, no va. Inversiones permanentes, ¿va o no va? Sí va. En activos no corrientes. Obligaciones financieras corto plazo, no. Impuestos por pagar, tampoco va. Cuentas por cobrar, va. Sí, va. Utilidad del ejercicio, no va. Superávit de capital, tampoco va. Bancos, aquí nosotros les dijimos que en el examen
Bueno, aquí no había, lo que les dijimos fue los bonos, que eran bonos de deuda. Sí, nosotros en el examen les dijimos que eran bonos de deuda, que se equivocaban aquí. Bancos, sí va. Aquí muchos hubiesen podido preguntar, ¿bancos de qué manera? ¿Como cuenta de ahorros o como un préstamo? Pero como no decía préstamo, entonces se asuma como de pronto una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, entonces va, activos. Pero lo podían preguntar libremente. Ay. Propiedad, planta y equipo, ¿va o no va? Sí va. Sí, va. Ujú. Listo. Bonos de deuda. No va. Anticipo proveedores. ¿Va o no va? ¿Qué dicen? Los anticipos que van en el activo, ¿cuáles son? A proveedores y a empleados. Entonces sí, va. ¿Cuál es en el que va en el pasivo? Anticipos a clientes. Entonces, anticipo a proveedores sí van activo. Listo. Entonces ahora ya hicimos un barrido igual, vamos a ubicarlos. Entonces, ¿cuál es mi activo más líquido en este caso? Caja y bancos. Caja y bancos, entonces lo ponemos así. Aquí, chicos, aquí ¿qué les valíamos? Aquí, digamos, si en esta parte, en este subtotal, aquí una pongamos activos corrientes. Si digamos, por agilidad, por temas de que encontré y pusieron bancos no en esta primera casilla, sino que pusieron aquí, está válido, ¿cierto? Con tal que esté entre activo el principio y los activos no y los activos corrientes, listo, porque tiene la idea que es un activo corriente, listo. Entonces, si puso bancos aquí, o lo puso aquí, o lo puso aquí, cualquiera de esas opciones es válida, listo. Aquí, por ejemplo, el profesor les dio, para que digamos que estemos como en la misma situación si estuviéramos en el examen, el profesor les dio estos subtotales, activo fijo neto, les dijo que iba aquí. Y aquí les dijo que era otros activos. Si no me equivoco, les dijo toda esa línea, por ello solamente voy a poner los totales para que lo hagamos desde cero y no sea como, y aquí, total de activos, o también el que puso aquí, de pronto, total activos no corrientes, también se lo valí completamente, listo, o sea, si aquí era, la idea de este espacio era que pudiera ya el total de todos los activos, pero si puso aquí el total de los activos no corrientes, está también súper válido porque no se especifica, listo. Entonces, empecemos otra vez. Ya pusimos bancos, ¿qué más puede ir? Cuentas por cobrar, inventario, anticipo, inversiones temporales. Uy, la tiene muy clara. Cuentas por cobrar. A ver, Sí, todo el inventario. problema, qué bueno. Uy, excelente, así es que es. Inventarios, anticipos a proveedores, muy bien. Y me falta uno. ¿Dónde está? Inversiones a corto plazo. Inversiones a corto plazo. Excelente. Entonces, aquí también, el que ya había puesto esto, o el que ya había respondido, por ejemplo, esta última pregunta que hicimos aquí, principales cuentas del activo corriente. Entonces aquí, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, anticipos e inversiones a corto plazo. Entonces ahí estaban. Se podía responder así o se podían ayudar si lo tenían claro. Entonces ya tenemos el total de los activos corrientes. Todo esto se suma. Entonces podemos poner para agilizar, suma de todo esto. Listo, ya tenemos los corrientes. Ya aquí el profesor nos había dado la pista, activo fijo neto. Entonces, ¿cómo hacemos el activo fijo neto? ¿Qué tengo yo? ¿Qué debo de poner? ¿Cuáles son mis activos fijos? De esta lista de azul que tenemos. Planta y equipo. Propiedad, planta y equipo, exacto. Proyección acumulada. Exacto. Planta y equipo. Excelente. Entonces, tenemos, ¿cuáles son mis activos fijos? Mi propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Que eso se puede desglosar en muchísimas cosas. Pero para que se vuelva mi activo fijo neto, ¿qué tengo? Mis activos y le debo descontar ese ahorro que estoy haciendo. Entonces, ¿cuál es ese ahorro que estoy haciendo? Mi depreciación, pero mi depreciación acumulada, porque yo ahí tengo todo el valor de mis activos. Entonces, depreciación acumulada. Listo.
Aquí nos daban y toda la pística, yo creo que en el examen también estaba así, tenía al menos 10 desde una. Ya sabemos que aquí es. Como solamente es el total de activo fijo neto, solamente con mi propia planta de equipo, ya como hay un menos, solo pongo más aquí en Excel, a mano no hay casi problema. Y ya, mis activos fijos netos son de 605. Listo. Ahora, aquí el profesor nos dio la otra pista, quedan otros activos. Literalmente, si no se sabían el orden y digamos lo señalaron todos los que pertenecían a activos, podían hacer los sobrantes. Entonces, ¿qué me queda por aquí? Inversiones permanentes. La voy a poner. Y también, ¿qué tengo por aquí? Valorización. Esas son. Entonces, también de pronto el que llegó tarde y no escuchó al profesor y no preguntó, aquí también que hubiese puesto de pronto. Total activos corrientes, sumaba todo esto, perdón, y aquí podía poner total de activos. Pero si lo hizo así, aquí podía poner entonces el total de igual esto más esto. Y ya, aquí sí el total de activos es otros activos más mi activo fijo más activos corrientes. 810 activos. ¿Qué es lo que les digo? Aquí había un poco de flexibilidad. Ah, que puso depreciación acumulada acá en vez de acá y aquí puso propiedad planta de equipo. Está bueno, con tal de que esté aquí activos fijos. Inversiones permanentes las puso acá y valorizaciones las puso aquí. También está bueno, no hay problema. Ah, que aquí no puso otros activos, sino que puso total activos corrientes. Listo, está bueno, con tal de que le haya dado el total de activos corrientes correcto. Entonces aquí, si lo hubiesen hecho de esta manera, entonces aquí no va 30, sino que aquí que va la suma de, de mis activos fijos netos más las inversiones permanentes más mi valorización. Y aquí mi total de activos, ya solamente hay que escoger mi total de activos corrientes más mis activos no corrientes, los mismos 810. Eso no hay problema con tal de, digamos, que el resultado esté correcto. Si aquí me puso total activos corrientes y me puso 30, no tiene un sentido un título con lo otro, entonces ahí sí completamente malo, listo. Entonces, con tal de que tenga sentido, digamos que en este caso estamos hablando de los activos, con tal de que tenga sentido las cuentas y los totales, está válido, listo. Entonces, continuemos. Listo, por aquí, ¿qué hay de pasivos? Laborales. Y el resto, que, pues sí, la verdad. Ay. Dime. Así que el resto que falta son pasivos. ¿Seguro? Tengo que leer bien, pero... No, nos falta también el patrimonio. Ah, sí, verdad, que falta el patrimonio. Sí, ¿Sí sí. vio? Ah, amigo, mucho cuidado. Menos 5 puntos, no, mentiras. Bueno, laborales. Pasivo o patrimonio. Pasivo. Exacto, pasivo. Utilidades retenidas. Patrimonio. Patrimonio, muy bien. Reservas acumuladas. Patrimonio. Patrimonio, muy bien. Proveedores. Pasivo. Pasivo. Listo, capital. Patrimonio. Obligaciones financieras corto plazo. Pasivo. Impuestos por pagar. Pasivos. Utilidad del ejercicio. Patrimonio. Superávit de capital. Patrimonio. Y bonos de deuda. Pasivo. Cuando llamo bonos de deuda, pues nosotros en el examen lo aclaramos, es bonos que debe la empresa, o sea, bonos que actúan como deuda, para ponerlo así, actúan como deuda. Pues para que quede como claro, vamos a confundir. Entonces, aquí vemos que había, yo creo que no se alcanza a ver bien, pero habían dos totales. Entonces, también aquí hay flexibilidad con tal de que tenga sentido. Aquí sí era casi obvio que era total. Bueno, pasivos, corrientes. ¿Cierto? Eso sí era, creo que aquí no hay ninguna discusión.
Aquí, ¿qué podían hacer? Aquí hubiesen podido poner total pasivos no corrientes. O también estaba la posibilidad de poner total pasivos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los pasivos no corrientes que les dimos solamente habían unos. Entonces, aquí podían poner solamente el pasivo no corriente que había y aquí ya poner total pasivos. Entonces, si pusieran cualquiera de esos dos, con tal de que el resultado que estuviera acá fuera coherente con el título que le hayan puesto, se les vale completamente. Listo. Entonces, si aquí pusieron total pasivos no corrientes, está válido. Si aquí pusieron total pasivos, está válido también. Listo. Entonces, este sí era como el que, o sea, también sí tenía lógica otro nombre, pues posiblemente se los valí, pero creo que este sí es pasivo corriente, no hay discusión. Entonces empecemos en orden. ¿Qué podemos poner en pasivo corriente? Aunque empezamos casi siempre, proveedores. Proveedores, laborales, obligaciones. Exacto, laborales. ¿Qué más? Proveedores laborales de aquí. Obligaciones financieras de corto plazo. Exacto, corto plazo porque es corriente. Entonces aquí, perfecto. ¿Qué más hay aquí? E impuestos por pagar, ¿cierto? Porque los bonos tienen carácter de más de un año. Casi siempre, pues a no ser de que el bono esté que se venza, pero como no hay ninguna, como nada que nos diga eso, entonces asumimos que es deuda de largo plazo, ¿cierto? Entonces, esa deuda de largo plazo vendría siendo los únicos pasivos no corrientes que habían en el examen. Entonces aquí ya ponemos los totales. Igual, pasivos corrientes, sumamos todo esto. Suma. Y bonos que actúan como deuda, listo. Entonces aquí, ¿qué pasa? Como yo tengo el total pasivos, ¿ya qué voy a hacer? Sumo estas dos cosas. Otra persona que pudo haber hecho, aquí no le pudo haber cambiado el nombre, pero con tal de que eso tenga lógica, le pudo haber quitado el bono y le pudo poner aquí activos no corrientes. Eso también está válido. Listo. Si lo puso así, también se los valí. O ya les dije, lo pusieron normal, bonos, y aquí pusieron pasivos no corrientes. Y pusieron los mismos 360. Listo. Doble información, pero también es válido. Tiene sentido. Entonces, si lo pusieron de estas dos maneras, estaba correcto. Listo. En este momento, como para que quede más bonito, lo voy a dejar con pasivos totales. Si da correcto el resultado. Ay, 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 ay. Así. Está perfecto. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, creo que no. Entonces, ahora sí, ya lo que queda, que no tenemos subrayado, ya sí, todo esto hace parte del patrimonio. Entonces, vamos a ubicarlo. ¿Qué tenemos? El capital, que es como lo más fácil, que uno pude sacar a primera vista. Por ejemplo, para el que recuerda de pronto más fácil el patrimonio, pudo haber empezado acá y después seguir con el pasivo y ya después de tener total pasivos más patrimonio, pudo haber calculado más fácil los activos, pero ya, pues ya dependiendo como de pronto la retentiva de cada quien, listo. Entonces, capital, también tenemos reservas acumuladas, las reservas que hemos tenido periodo a periodo, el superávit de capital, que es lo mismo que crece, es como la contrapartida de la valoración de los activos. Reservas acumuladas, ya las puse. Sí, ahí las puse dos veces. Déjame la voy a mí. Ahí ando, ¿qué pasó acá? Espérense, yo miro. Creo que la pegué. Ay. Chicos, siguen viendo el Excel. Sí, sí. Sí, todavía se ve.
Espérense que, ah, bueno, ya. Había puesto control, copiar y pegar otra vez acá y se me había dañado esto. Superávit de capital, era aquí. Perfecto. Utilidad del ejercicio, también va aquí, que sabemos que es la contrapartida donde se conecta esos resultados con el balance. Y ya nos falta una, que es utilidad retenidas, reservas acumuladas, capital. Me falta una, no la veo. Esperen, yo miro. Muchachos. Utilidad del ejercicio, utilidad retenida, superávit. Me falta una y no sé cuál es. La dislexia me está atacando. Utilidad retenida Ah, ya la tiene. utilidad retenida. Me falta utilidad retenida. Ay, no. Ya, aquí está. Muchas gracias. Listo. Ahora sí, sumamos todo esto. Y te da 365. Ahora, para ver si nos dio la ecuación contable, ¿qué hacemos? Patrimonio más pasivos totales, 810, igual a total activos. Entonces, aquí nos cuadró perfecto. Listo. Pero el examen no acababa ahí. ¿Qué más te decía el examen? Aquí no lo tengo el enunciado, pero espérense, yo Buscar los lo... márgenes. Exacto, hay que hallar los márgenes, entonces hallémoslos. Nos pedían los márgenes e interpretarlos, o no decía interpretarlos, solo calcular. Ah, sí, interpretar. Ajá, entonces si digamos solamente hallaron los márgenes, estaban buenos, medio punto. Si lo interpretaron, también bien, listo, pues el punto completo. Entonces vamos a hacerlos, márgenes. Hagámoslo, bueno, queda aquí pegado, pero bueno, hagámoslo abajito, ¿sí? Aquí. Listo, empecemos con el, ustedes saben que, por ejemplo, en el taller les dije como para que de pronto les quedara más fácil hacerlo, que empezaran de arriba hacia abajo. Entonces empezaban con los totales y esos también eran los márgenes. Por ejemplo, unos pusieron un margen aquí antes de impuestos, que pues también es válido. A este casi nunca se le hace margen, pues listo. A los principales son como utilidad bruta, bruto, margen operacional y margen neto, listo. Si de pronto se inventó algún margen aquí, margen antes de impuestos, pues también se lo valí, pero no es como que le sume más al examen, listo. Ni tampoco le resta, pues si lo hizo. Entonces, hagámoslo. Entonces, empezamos con el margen bruto. ¿Y cómo se hacen los márgenes? ¿Quién se acuerda? Utilidad bruta sobre ingresos. Exacto. Utilidad bruta sobre ventas. Entonces, si uno lo hace así, en vez de pronto aplicar tanta memoria, es más fácil. Recuerden, todos los márgenes, al menos estos, son sobre ventas. Entonces, tengo siempre este total de arriba y va a ser el denominador de todos estos márgenes. ¿Y qué cojo? Los totales, utilidad bruta, utilidad operacional y la utilidad neta. Entonces, ya tengo el primero, el margen bruto. Ahorita los volvemos en porcentaje. También no está aquí, pero ¿cuál seguiría si lo ponemos como por aquí metidito? ¿Cuál iría? El EBITDA. El margen EBITDA. Este sí era obligatorio hacerlo. Este pues sumaba en el examen. Espérense que se ve súper feo en minúsculo. ¿Y cómo calculo el margen EBITDA? Primero debo calcular el EBITDA. ¿Y cómo calculo el EBITDA? Utilidad operativa y lo que le resté de depreciación y amortización se lo sumo. Exacto. Y le sumo la depreciación y la amortización. Listo. Entonces ya tengo el margen EBITDA. Ve, tengo el EBITDA y debo convertirlo en margen, que es igual que los otros. Cojo el EBITDA y lo divido sobre las ventas netas. Listo. Este margen EBITDA, ¿ustedes qué creen? ¿Me debe dar mayor o menor que mi utilidad operacional, mi margen operacional? Menor. ¿Seguro? No, debe Ah, dar no, mayor. mayor. Pues, Debe sí, dar mayor, sí, exacto. sí. Porque si yo lo ubico acá, esto es como una cadena. Recuerden que es, vamos interpretándolos de una vez si quieren. Recuerden que, ¿qué es? Mi utilidad operacional, lo que me queda, esperen, yo lo pongo en un porcentaje más bonito,
es lo que me queda para seguir pagando lo que baja. Entonces, es como mi primer filtro, por decirlo así. Entonces, este 30% que me dice, de cada peso que invertí en mi empresa, 30 centavos me queda para pagar mis gastos de operación, mis gastos de venta, mi depreciación y amortización, mis gastos financieros, mis impuestos y mis reservas y dividendos. ¿Cierto? Eso, o lo podría decir al revés, 70% de mis ventas se me fueron en mis costos de venta. Les puedo dar esas dos interpretaciones. Entonces, ¿aquí qué pasa? Si yo ubico el EBITDA, va a estar por aquí. Va a estar, sí, va a estar por aquí. Porque yo no le he restado depreciación y amortización. Antes, ¿cómo lo calculo? Utilidad operacional más eso. Entonces, digamos que iría por acá. Antes, después de gastos de venta y antes de depreciación y amortización. Entonces, este EBITDA, este margen EBITDA, porcentaje, la lógica que viene siguiendo es que sea menor que el margen bruto, pero que vaya después a ser mayor, perdón, creo que lo dije mal, que sea menor que el margen bruto y sea mayor que mi margen operacional. ¿Por qué? Porque mi EBITDA está aquí, ya con esto pagué gastos de operación y gastos de venta. Entonces ya, ¿qué es lo que me queda para pagar estas cosas de abajo? En realidad mi EBITDA yo lo interpreto como, es lo que me queda para pagar mis 5 usos, que si ven, uno de los usos están aquí. Gastos financieros hacen parte del servicio a la deuda. Imporrenta hace parte de mis impuestos por pagar. Dividendos es un uso. Entonces, pude haber dicho lo que me queda para lo que me queda abajo del estado de resultados o más completo, para lo que me queda para cubrir mis 5 usos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos en el margen de EBITDA. Chicos, claro. ¿O hay dudas? Bueno, creo que está claro. Listo, entonces ya tengo el margen EBITDA, vamos con el margen operacional. Entonces es igual a todos, utilidad operacional sobre ventas. ¿Quién me lo interpreta? Por favor. ¿Quién me dice cómo se interpreta ese margen operacional? Pues se puede decir que alrededor no, de cada peso que venda, alrededor de 94 centavos cubren los costos y gastos de operación. Excelente, esa es una manera muy buena de interpretarlo. O también lo puedo hacer al revés, que por cada peso de ventas solamente 5.95 centavos me queda para cubrir mis impuestos, mis gastos financieros, mis reservas y mis dividendos. Listo, están súper bien las dos. Listo, este ya les dije, este como que no se le saca margen, si el que se lo sacó no hay ningún problema, no se le suma ni le restan el examen. Y el margen neto, y así es igual a mi utilidad neta sobre mis ventas netas. ¿Listo? Y es igual, este cómo se interpreta, es lo que me queda por cada peso invertido, 4 centavos me quedan para pagar reservas y dividendos. Entonces, eso era todo lo que había que hacer en el examen, hacer estos 4 márgenes y poner así, un breve enunciadito. Por cada peso invertido, 30 centavos me quedan para cubrir todo el resto de mi estado de resultados. O al revés, 70 centavos se me quedaron en costos de venta. Ya, como lo hayan hecho, algo pequeño, punto completo, listo. Y el examen pedía algo más, que era poner la estructura de capital. Entonces, la estructura de capital, ¿qué es? Es el porcentaje que interpretan, el porcentaje como está mi financiamiento, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo tengo que mi total son 810, que son mi total de activos. Es 810. Y yo sé que mi patrimonio, que mi pasivo, es de 445 y mi patrimonio es de 365.
Pero ojo, ahí yo no lo tengo como estructura de capital. La estructura de capital es en porcentaje. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? Es cuánto equivale estos 445 en 810. Entonces, yo pongo igual 445 sobre 810. Y aquí este patrimonio lo puedo hacer de dos maneras, o lo puedo haber hecho al revés también. Hacer igual 365 sobre 810, o haber dicho 1 menos mi pasivo. Exactamente lo mismo. O pude haber encontrado primero el porcentaje del patrimonio y haber hecho 1 menos mi patrimonio en pasivos. Entonces, la estructura de capital, pongamos todo esto en porcentaje, de este ejercicio es 55-45. Entonces, esa es la respuesta. Mi estructura de capital, 55-45%. ¿Listo? Ese era todo el examen, chicos. ¿Alguna duda? Ah, bueno, si había otra pregunta más que también valía y esa muchas las tuvieron buenas, que era señale cuál era la estructura financiera y cuál era la estructura operativa. Entonces, eso era muy sencillo, era solamente coger con el lapicero como muchos hicieron y lo marcaron por acá o lo resaltaron. Entonces, estas sabemos que de ventas a utilidad operacional es mi estructura operativa. Voy a poner aquí. Y ya, de utilidad operacional al resto de mi balance, perdón, de mi estado de resultados integral, es mi estructura financiera. Listo. Y ya este sí era todo el examen. Ahí estaban los 2 puntos y este segundo punto tenía un total de 49 chulos. Entonces, cada chulito ustedes dividían el 2.5 en 49 chulos. Y ya. Y contaban cuántos tenían y ese era el resultado de esta segunda parte. Y ya estas preguntas, si era el 2.5 dividido en el número de preguntas que había. Listo. Eso es la primera parte del taller. Entonces digan si tienen dudas o si tienen algún reclamo, o ya de pronto, pues ya estoy en las notas de energía, pero si está claro algún reclamo, se le puede decir al profesor, listo. O a mí, no hay ningún problema y lo podemos hablar. Esta es la primera parte que les tenía preparada para el taller. Espérense, yo dejo de compartir para poder compartir lo otro lo que les tenía. Como un recorderis de lo último que están viendo. Es este. Es un resumen que yo hice. Ahí ya están viendo. Sí, ahí ya se ve. Perfecto. Es como un mini resumencito de los indicadores que hacen parte como de cada objetivo, pero también como para que hablemos un poquito sobre eso y lo tengan como un poquito más fresquito. No sé, la verdad, hoy que llegaron con el profesor, para cuándo van a tener el quiz, posiblemente sea el jueves. Entonces, esto de pronto, los objetivos que lo tengan fresco, de pronto les va a servir, o pues léanse también, los animo a que se lean los capítulos, que comprendan la ciencia financiera y pues también que se disfruten el libro, pero también que se vayan más por lo financiero y no por la historia de pronto que hay como detrás del libro. Entonces, a ver, los 4 objetivos financieros que son ser líquido, ser solvente y generar valor. Entonces, el primero, ser rentable. Entonces, ¿qué podemos decir de qué es ser rentable para una compañía o cuando una compañía dice tenemos un objetivo de ser rentable, ¿a qué se refiere? ¿O cómo lo podemos interpretar? Que los ingresos superan los egresos. Exacto, los ingresos superan a los egresos. ¿Qué más? Listo. Les voy a decir,
ser rentable, digamos que se puede parecer mucho como a la liquidez. Ser rentable lo podemos llamar un poquito así como las utilidades que obtenemos periodo a periodo, es que se están generando después de los costos como como unas ganancias, como esas rentabilidades. Eso se puede interpretar como lo que decía, que los ingresos superen a los costos y a los gastos. Aquí en este resumencito lo tengo así: ingresos mayor costos y gastos. Significa pues, cuando ya empiezan a ver los márgenes, que ya el profe me dijo que ya de cada objetivo financiero hablaron de sus respectivos márgenes, entonces, ¿qué tenemos? Que el margen EBITDA sea mayor a cero. Obviamente necesitamos que quede dinero para pagar el resto de los usos. Entonces, que el RAN supere al WACC. No sé si ya vieron todo esto, pero el RAN, entonces lo que producen mis activos sea mayor a lo que me costó tener mis activos. Entonces, RAN mayor a WACC. Y ROE mayor a ROA, que lo que yo le voy a retribuir a los de mi patrimonio me supere a lo que generaron mis activos. ¿Listo? Entonces, ser rentable, lo podemos llevar aquí. Ser rentable no significa dinero en efectivo, no. Ser rentable es que contablemente si mis ingresos sí estén generando más que mis costos y mis gastos. ¿Eso qué implica? Tener unas rentabilidades positivas mayores a las que me costaron y unos márgenes positivos y mis ingresos mayores a los costos y los gastos. ¿Está claro eso? Ese primer objetivo. Sí. Listo. Esto es como un breve resumencito para que lo tengan claro, pero creo que le han trabajado bastante estos días con el profe. Listo, ser líquido. Entonces, ¿quién me dice qué es ser líquido? ¿O a qué se interpreta la liquidez? A tener dinero, pues para responder por las obligaciones por plazo. Exactamente, cuando nosotros hablamos de liquidez, es como tener el efectivo, tener el dinero en poder de uno, no que así es que la empresa tiene mucha cartera, pero, o sea, tiene muchas ventas, pero también tiene mucha cartera, entonces, ¿de qué me sirve tener esas ventas si a mí no me están pagando a tiempo? Si a mí no me están pagando, a mí no me sirve de nada, entonces estoy vendiendo pues gratis porque nada, me pagan a 60 días o me pagan a 3 meses, entonces la empresa necesita liquidez. Esa liquidez, ¿cómo la puedo medir? Cuando terminen de ver estos indicadores, el PKT, mi productividad de capital de trabajo. Ustedes contextualicen, ustedes ya vieron esos indicadores, PKT, palanca de crecimiento. Sí. Sí, bueno, entonces ustedes saben. Sí, sí. ¿El qué? No, sí, sí. Sí, lo han visto, listo. Entonces, ustedes ya saben, el PKT, ¿qué me sirve para la compañía? Que mi PKT sea pequeño. Para mi compañía es mejor que mi PKT sea pequeño porque es lo que me estoy gastando para producir mi operación, entonces mi capital de trabajo. Entonces, ese producto de capital de trabajo ojalá sea pequeño para poder tener mayor liquidez. Mi palanca de crecimiento, cuando la vean, también es lo que me está generando la empresa en el periodo del año. Y ya este sí no lo tocamos mucho, la verdad no los analizamos mucho, la razón corriente y la prueba ácida, que es como el activo corriente con mi pasivo corriente. Financio mis activos corrientes con pasivo corriente. Si mi activo corriente es mayor a mi pasivo, significa que está siendo mejor, ¿cierto? Tengo más activos de lo que me costó tenerlos. Claro que ustedes saben que eso, pues obviamente uno financia ese resto de activos con patrimonio, pero en este caso, ¿yo con qué respondo? La liquidez también se interpreta con corto plazo. Necesito mi dinero para pagar las cosas ya. Entonces, si yo tengo mis activos mayores a mi pasivo, que es lo que debo pagar, digamos que al instante, entonces yo tengo más con qué pagar de mi instante. Entonces, ¿en esto qué es? Aquí yo lo pongo. Cuando una compañía tiene los recursos financieros para cumplir las obligaciones a corto plazo. Entonces, es como mi plata en el momento, mi dinero en el momento. Liquidez es de la entrada de dinero, del flujo de efectivo. ¿Listo? Claro, está ahí. Sí, sí. Listo, perfecto. Solvencia. Cuando hablamos de solvencia, también es el pago de obligaciones, pero ya la palabra solvencia viene directamente con las obligaciones
bancarias, con las obligaciones crediticias. Entonces, cuando yo hablo de solvencia, es mi capacidad para pagar, ser solvente, pero a mis terceros. Entonces, a los bancos o a los que me hacen préstamos, que no son mis acciones, mis inversionistas, mis acreedores. Mis accionistas. Listo, entonces solvencia hace parte como de mi capacidad de pagar, pero a mi deuda financiera, a mi deuda crediticia. Entonces, ¿qué indicadores vemos mucho que nos dicen cómo está el pago de esas obligaciones financieras? La incidencia de intereses y el múltiplo de deuda. Cuando los hacemos, si ya me han dicho que ya lo han visto súper, entonces el próximo taller va a ser de poner todos esos indicadores en contexto y hacemos ejemplos de ellos. Entonces, en este momento vamos a decir solamente que una incidencia... Eso, Dime. ese múltiplo de deuda es obligación financiera sobre EBITDA. Exacto, ese es, obligaciones financieras sobre EBITDA. Ajá. Y mi incidencia de intereses va a ser mis intereses sobre el flujo de caja bruto sobre EBITDA. El flujo de caja bruto va a ser más ácido que el EBITDA, si ya lo han visto. Si no, lo van a ir viendo en esta semanita. Yo creo, pero no estoy segura, es que no sé qué han visto estas semanas. Pensé que solamente habían hablado por encima de los... No, ya terminamos los 4 estados. Perfecto. Ya es que pongan solamente en contexto todos esos indicadores para empezar a hacer un análisis total de la empresa. Entonces, el próximo taller vamos a hacer un ejercicio más numérico, más un ejercicio calculando todos esos indicadores, como llevándolos a un ejemplo más cotidiano. Entonces va a ser súper chévere para que vayan también. Entonces aquí podemos decir que una incidencia de interés sabemos que está siendo cumplida, digamos que tiene un buen margen, si es menor al 33%. Y en el múltiplo de deuda, si es menor al 2, y si son en compañías muy grandes, son mayor al 2.5. ¿Listo? Si esto pasa a estos límites, si es mayor al 33%, y si es mayor al 2 o al 2.5, ¿qué podemos decir? Que la empresa se está demorando mucho en pagar, que la empresa tiene muchísima deuda, la empresa ya no puede adquirir más deuda, ¿cierto? Y esto es incidencia de interés de este múltiplo de deuda en el momento, ¿a quién les va a interesar? En el momento de pedir un préstamo. Si voy y me miran estos indicadores y me ven que esto no se cumple, a mí no me van a prestar. Yo me vuelvo muy riesgoso para una entidad crediticia prestarme a mi dinero. Si yo en este momento ya tengo demasiada deuda, estoy pagando demasiados intereses, a ellos no les conviene para nada prestarme dinero. Dime. La razón del endeudamiento que toma en cuenta los bancos. Pero eso es lo que tiene que ser menor al 70%. Dime, ¿me repites, por favor? Pues esa relación es la que tiene que ser menor al 70%. Al 70, no, Bancos, yo lo tengo, la incidencia de intereses es menor al 33 y el múltiplo de deuda menor al 2. Bueno, ¿Listo? Ponlo así, incidencia de intereses está correcto si es menor al 33 y el múltiplo de deuda si es menor a 2. ¿Listo? Y ya el último objetivo financiero es generar valor, ¿cierto? Eso lo van a ver con el cálculo de EVA. Pero en resumidas, ¿qué es generar valor? Se puede parecer mucho a la rentabilidad. Generar valor es que lo que yo produzco sea mayor a lo que me costó. Ustedes van a ver después en la fórmula del WACC que es casi siempre como ROA menos WACC. O sea, en resumidas, porque es un poquito más compleja. Entonces, yo no sé si ya hablaron de ese indicador, también hablaron ya. Sí, ese ya lo mencionamos en clase. Perfecto, entonces ustedes van a ver que si desglosamos un poquito esa fórmula es lo que tengo en mis activos y lo que me costó, porque lo que me costó es el WACC. Entonces ahí dentro de esa fórmula es como lo que se trata de resolver. Entonces generar valor en resumidas se parece mucho a rentabilidad, solamente que ya es de manera global. Que todos mis activos, mis activos operativos me renten más que lo que me costaron, que ustedes lo vieron como el WACC, costo promedio ponderado, que es el costo de absolutamente todo de mi financiación, es la ponderación de lo que me costó tener esa deuda y lo que me costó que me prestara plata mis accionistas. Eso sería como un breve resumen de los 4 objetivos y muy resumida de algunos indicadores, porque ese taller es el próximo. ¿Listo? Vea, por acá y tenía un poquito de eso, pero eso fue una clase pasada.
lo veremos en un próximo taller. Gaby, ¿cuándo sería entonces el taller sobre estos indicadores? El taller sobre estos indicadores sería el próximo martes. De todas Ok. maneras, si tienes alguna duda que quieras resolver antes del taller y así no lo hayamos visto, mañana es la asesoría, mañana, miércoles, sí, mañana es la asesoría también de 4 a 6. Me puedes preguntar por el chat o puedes ir en persona, que yo voy a estar en la universidad, o ustedes saben que yo siempre estoy conectada a Telegram y cuando tengo un espacito siempre les puedo contestar, no hay problema. Listo. Ya chicos, eso sería, voy a dejar de grabar.